Voy a pedir a los sugieres que vengan aquí adelante. Yo no sé si los hermanos que llevan aquí en nuestra iglesia 7 años o más se acuerdan de lo que vivimos en esta semana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí el día 3 de julio del año 2011? ¿Cuántos estaban ese día aquí? A ver, sean tan tímidos, ¿eh? El día 3 de julio del año 2011 fue cuando tuvimos la primera reunión aquí. Si se acuerdan, teníamos las sillas grises ahí en 3 filas, estaba la sala, se nos caía demasiado grande porque pasamos de un lugar de más o menos unos 100 metros cuadrados a uno de 800. O sea, Dios nos ha multiplicado por 8 el lugar, ¿no? Y hoy, hermanos, creo que es muy importante que seamos un pueblo agradecido. Hoy miramos hacia atrás, han pasado 7 años, Dios ha sido fiel con nosotros en tantas maneras, ¿verdad? Dios nos ha provisto cada mes para poder pagar la hipoteca y tantos otros gastos, y también nos ha dado la gracia y la visión para seguir trabajando. Ha abierto puertas delante de nosotros para la evangelización, puertas en la ciudad para trabajar juntos, y tenemos que estar. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Amén. Hermanos, cada vez que un pastor viene, el miércoles teníamos un hermano, Billy Hanks, que colaboró con Billy Graham, con Rick Warren, un hombre de una talla impresionante, ¿verdad? Tuvimos la dicha de tenerlo aquí con nosotros, enseñándonos. Y él me preguntaba lo mismo, me decía: pastor, ¿qué ha pasado para que ustedes estén en este templo, verdad? Cuénteme la historia. Y hermanos, cada vez que yo pienso en eso, lo único que puedo hacer es decir: Señor, tú has hecho tantos milagros. Y me siento muy agradecido al Señor y a cada uno de los hermanos que ha permanecido fiel, ¿verdad? Por las manos que veo, más de la mitad no estaban aquí en esa fecha, ¿no? No estaban aquí con nosotros, pero tienes que saber esto, ¿no? Y hoy, hermanos, el segundo domingo siempre es el día que le entregamos a Dios nuestros compromisos y levantamos una ofrenda precisamente para el pago de la hipoteca, ¿no? Porque seguimos, hermanos, creyéndole a Dios por fe que vamos a pagar todo lo que tenemos que pagar, amén, y Dios nos va a proveer porque en Él hemos confiado siempre, aun en los momentos más difíciles, ¿verdad? Pero tenemos un privilegio, hermanos, y el privilegio es dar para el reino de Dios, amén. Así que en esta mañana, con gratitud, a mí me gustaría que tengamos una oración de acción de gracias, hermanos, porque creo que no podemos recordar esa fecha y todo lo que Dios ha hecho sin alabarle al Señor y darle las gracias, porque Él es fiel, amén. Él ha permanecido fiel, amén. ¿Sabes una cosa? Cuando aprobamos comprar este sitio, siempre me preguntan los pastores la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas familias tenía usted cuando se lanzaron a comprar ese lugar? Yo le dije: en esa asamblea había 30 personas, 30 votos. Y los 30 votos fueron sí, unanimidad total, ¿verdad? Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista económico, eso no cuadra, es un paso de fe. Y seguimos viviendo por fe, hermanos, y confiando que la provisión de Dios nunca nos va a faltar. Amén, gloria a Jesús. Entonces vamos a darle gracias al Señor por ello, ¿verdad? Ligia está por ahí atrás, ¿puede venir para acá adelante? Ligia vivió esos momentos, ¿verdad? Como muchos de los hermanos que están aquí todavía y que están sirviendo hoy. A mí me gustaría que ella pudiera levantar su voz y que le demos gracias al Señor, porque el Señor ha sido fiel, amén. Dios es fiel, amén. Si tú le crees a Dios, Dios nunca te va a avergonzar, ¿verdad? Aunque nos metamos en empresas que humanamente parecen muy complicadas, amén. ¿Puedes orar? Padre, en esta mañana te damos las gracias por este nuevo día que tú nos regalas para poder estar delante de tu presencia. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado y estamos seguros y convencidos, Señor, que tu reino, tu pueblo y tu iglesia no se detiene, Señor, avanza, porque tú eres el que abre puertas y abre caminos, Señor. En esta mañana te agradecemos, Padre, porque tú en su día, Señor, marcaste una visión y esa visión se sigue ampliando de más a más, Señor. Y quiero agradecerte, Padre, por la fidelidad de cada uno de mis hermanos que están allí, Señor amado, fieles, Padre, aportando de lo mucho que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, y creemos, Señor Jesús, que tú eres nuestro Dios, que tú abrirás puertas y caminos. Y ahora queremos pedirte, Señor, por aquellos, Señor, que no tienen trabajo, por aquellos que todavía no han determinado, Señor, serte fiel en esta parte de la economía, Señor, sabiendo que todo
lo que tú nos das te pertenece a ti, Señor. Queremos tener una actitud de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendecir tu reino, Padre, para seguir adelante predicando tu palabra, Señor. Muchas gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a dar para el Señor con alegría, ¿verdad? Y con gozo. Es un gran privilegio poder dar para Él. ¿Lo podemos decir todos? Vive en el temor de Dios. Otra vez, vive en el temor de Dios. Y partimos del Salmo 34, versículo 11 y 12. Dice aquí el salmista: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, la vida de calidad del hombre, tuya y mía, tiene que ver con vivir en el temor de Dios. Y quiero repasar un poquito lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué es el temor del Señor? Decíamos varios aspectos importantes. El primero es una reverencia amorosa al Señor. ¿Producto de qué? De que estoy enamorado, lo que hemos cantado, apasionado de Jesús. Tengo una relación íntima, me someto voluntariamente a su señorío y a sus mandamientos. En segundo lugar, es una imponente reverencia y respeto por Dios, al ser conscientes de que Dios es justo, lleno de misericordia y de verdad, que Él recompensa y galardona al que es obediente en la fe, pero también, queridos, también Dios juzga, disciplina y castiga al que es desobediente. Y en tercer lugar, decíamos que el temor de Dios es tener una conciencia permanente de que todo lo que pienso, lo que digo y lo que hago lo sabe Cristo, y que de todo ello Él me juzgará, ¿verdad? Eso es lo que significa el temor de Dios. El domingo pasado nos hemos metido en ver dos aspectos importantes. Uno, Jesucristo tenía una relación con el Padre especial que estaba dentro de lo que es el temor de Dios. Y advertíamos que hoy en día hay un peligro en la iglesia, que es el humanismo espiritual. Es decir, usar a Dios como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que me dé todos mis deseos, que me conceda todo lo que quiero, todo lo que me gusta, que me lo haga, y ya tengo a mi Diosito de bolsillo y vivo feliz, ¿verdad? Eso se llama humanismo espiritual. Es decir, que Dios gire alrededor de mí, que Dios se deje manipular por mí, por mis deseos. Y hermano, la Biblia dice algo muy claro: la bendición de Dios depende de mi obediencia. Él es el Señor, Él pone las condiciones y yo soy su siervo, ¿verdad? No me puedo engañar con esa forma de pensar, ¿no? Hemos empezado a desarrollar cuáles son los beneficios del temor de Dios. El primero que hemos dicho es la promesa de sabiduría. Cuando yo vivo en el temor de Dios, Él me va a enseñar cómo vivir, porque la verdadera sabiduría no es un diploma de la Universidad de Harvard, ni un doctorado, ni un máster, no. La verdadera sabiduría es saber vivir una vida plena en Dios. La segunda promesa es la promesa de limpieza espiritual. El temor de Dios es un desinfectante espiritualmente hablando. Nos mantiene moral y espiritualmente limpios, ¿verdad? En medio de una generación donde, como vemos, la decadencia moral cada vez es mayor. El tercer beneficio es la promesa de guía, instrucción y de prosperidad. Dice el Salmo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿verdad? Entonces Dios nos ha prometido que Él nos va a dar sabiduría para vivir, guía e instrucción. Y vamos a continuar hoy viendo otros 4 beneficios más de lo que sucede en nuestras vidas cuando tememos a Dios con todo nuestro corazón. El cuarto es la promesa de larga vida. Y vamos a buscar, hoy nos va a tocar hojear un poco la Biblia. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 10, versículo 27. Algunos de los versículos están en la pantalla, una buena parte de ellos, otros no, ¿vale? Fijaros lo que dice ahí Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Yo creo que estamos viviendo ahora mismo una cultura donde la gente quiere cada vez vivir más años y vivir mejor. Antes las personas pensaban, bueno, ya cuando tengo 65 años ya me puedo morir, me jubilo y ya está.
pero hoy en día no, hay otra forma diferente de pensar, de cuidarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces fijaros, dice, el temor de Jehová aumentará tus días, mas los años del impío, del que no teme a Dios, serán acortados. Ahora, ¿quién de nosotros no quiere una vida larga, satisfactoria y fructífera? Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Cuando leemos lo que Dios mandó acerca de los reyes, es muy interesante esto, basa Deuteronomio. Dios dijo al rey que cuando él subiera al trono tenía que hacer algo. Lo primero que tenía que hacer, ¿sabes cuál era? Coger un manuscrito y una pluma y escribir con su mano todo el libro de la ley. O sea, escribirse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, si tú has estudiado hebreo, el hebreo es muy complicado de escribir. Es complicadísimo, ¿verdad? No es una escritura como la nuestra, sino que viene de otro origen, de otra raíz, ¿verdad? Entonces escribir hebreo es súper lento, es muy difícil. Ahora, imagínate las horas que tenía que tomarse el rey para llegar a copiar con su mano, puño y letra, todos los 5 libros, ¿no?, de la ley. Ahora, ¿para qué quería Dios que el rey hiciera eso? Dice en Deuteronomio, dice, a fin de que prolongue sus días en su reino. ¿Tú te has dado cuenta de algo? Cuando tú escribes algo, es mucho más fácil memorizarlo. Una de las técnicas, por ejemplo, que hay para estudiar inglés o otro idioma que no es el tuyo, es cuando tú estás aprendiendo una palabra, escribirla muchas veces. Cuanto más la escribes, mejor te la memorizas. Entonces Dios sabe cómo es la memoria humana. Y lo que le dijo al rey es, para que tú conozcas mi ley, para que se grabe en tu corazón y para que me temas y tengas un buen reinado y vivas mucho tiempo, escribe la ley. Ahora, al lado contrario, también Dios habla muy claro, ¿verdad? Que cuando no andamos en su temor, eso trae disciplina sobre nuestras vidas y trae juicio y nuestra vida se puede acortar. Hay un texto que nos puede parecer quizás un poquito chocante, que está en 1 Corintios 11, 29 y 30. Ahí Pablo está hablando de cómo tomar la cena del Señor. Y lo que pasaba en la iglesia de Corinto es que había cristianos que cuando iban a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Tenían 2 problemas. 1, vivían deliberadamente en pecado y tomaban la cena del Señor. Y 2, tenían conflictos sin resolver, ¿verdad? Situaciones de relación sin resolver y tomaban la cena del Señor sin arreglarlo, ¿verdad? Y Pablo les tiene que escribir, ¿verdad? Y le dice, el que come y bebe indignamente, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta iglesia de Corinto? Fijaros, Pablo dice, por lo cual muchos están enfermos. O sea, habla de que esa enfermedad en concreto de estos hermanos tenía una causa, ¿verdad? No siempre, pero en este caso sí. Muchos están debilitados físicamente, incluso, dice, muchos duermen. Es decir, que si yo deliberadamente estoy jugando con el pecado, estoy viviendo conflictos que no quiero resolver, no quiero perdonar, eso, hermanos, va a traer una serie de consecuencias también en mi cuerpo y también en mi salud, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios aquí. ¿Por qué? Porque no estoy andando en el temor de Dios, he perdido el temor de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene que trabajar con mi vida, Dios tiene que disciplinarme para hacerme volver otra vez a su temor, de tal forma que pueda apreciar la gracia y la obra de la cruz, en primer lugar, que no ha sido en vano, y también el valor de las relaciones con los hermanos para andar en armonía y andar en humildad. Segundo beneficio, la promesa de liberación de cualquier clase de temor. Bueno, aquí no hay ni una sola persona que no luche con los temores. Todos nosotros luchamos con el temor, es parte de nuestra condición humana. De hecho, cuando el Señor se aparecía, ¿no? Por ejemplo, a María, cuando se le apareció, le dijo, no temas, ¿no? Cuando Dios interviene en los momentos claves de la vida de una persona, ¿verdad? Muchas veces la reacción que hay al encontrarse con Dios o con el ángel de Dios, ¿verdad? Es el temor, lo vemos en la Biblia. De hecho, fijaros, hay un mandato en la Biblia, no temas, que se repite 365 veces. ¿Por qué crees tú que será? Yo creo que es porque hay uno para cada día del año, ¿te parece? 365 veces la Biblia repite, no temas. Luego Dios reconoce que luchamos con el temor. Ahora fijaros, cuando yo ando en el temor de Dios, Él me libra
de ese temor, ¿verdad?, que me paraliza y que me impide agradar a Dios. Es más, yo te digo algo que vas a experimentar si no lo has experimentado. Cada vez que tú te propongas obedecer a Dios, van a venir temores para disuadirte de que le obedezcas. ¿Has experimentado esto? Cada vez que tú te propongas obedecer a Dios, dar un paso de fe, hacer lo que Dios te está pidiendo, el temor va a venir a tu vida, ¿no?, para que no lo hagas. Porque hay una gran bendición, evidentemente, en la obediencia. Pablo dice a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Amén. Luego, por tanto, hermanos, luchamos con el temor, pero si le tememos al Señor, si tenemos esa intimidad con Él, esa reverencia con Él, hermanos, Él nos va a librar en esa lucha con los temores. Hay una promesa en el Salmo 34, versículo 4, que yo la tengo muy subrayada en la Biblia, ¿verdad? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cada uno luchamos con diferentes temores, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice bien claro, ¿no? Cuando yo clamo a Dios, cuando yo le sirvo a Dios, ¿voy a luchar con el temor? Seguro, seguro, pero fíjate la promesa: Él me libró de todos mis temores. Y en Proverbios 14, 26 y 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Luego, temer al Señor, hermano, nos va a dar victoria, nos va a ayudar a superar, ¿no?, esa lucha con el temor que tenemos, ¿verdad?, por nuestra propia condición humana. Ahora, hermanos, el diablo tiene una intención, lógicamente, ¿verdad? Satanás quiere que nosotros no vivamos en el temor de Dios. Y si él, digamos, nos seduce para que no andemos en su temor, varias cosas nos van a pasar. Una, vamos a tomar decisiones sin sabiduría. Dos, el pecado, hermanos, nos va a derrotar. Tres, no vamos a tener la guía, la instrucción y la prosperidad de Dios. Dice la palabra: nuestra vida va a ser acortada y estaremos azotados por el temor. ¿Te das cuenta por qué es tan importante vivir en el temor de Dios? Amén. Bien, el siguiente beneficio: la promesa de una vida satisfecha y libre del mal. Una vida satisfecha, y Dios quiere que vivamos una vida satisfecha y libre del mal. Proverbios 19, 23: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Ahora, no me entiendas mal, eso no quiere decir que no vas a tener problemas. No, Dios no está diciendo eso, que no vamos a tener problemas. No dice eso. Lo que Dios dice aquí es que Él nos va a dar la habilidad para atravesarlos sin que nuestras vidas sean perturbadas, devastadas o atemorizadas. Es decir, las dificultades de la vida, que las vamos a tener que enfrentar todos, ¿verdad?, en Cristo también, no nos van a derrotar si andamos en el temor de Dios. ¿Saben cuál es una de las enfermedades que más azota a la sociedad afluente y rica? Es la depresión. Personas que lo tienen todo, tienen sus vestidos a la moda, tienen su casa, tienen sus vacaciones, tienen todo, pero se levantan por la mañana y dicen: bueno, ¿qué pinto yo aquí? ¿Para qué vivir? ¿Verdad? Pierden las ganas de vivir, pierden el deseo de vivir. Y sabes una cosa, la palabra de Dios aquí nos dice, ¿no?, que cuando nosotros tememos a Dios, Él nos va a dar una vida satisfecha y libre del mal, ¿verdad? El temor de Dios es para vida siempre, y ese temor de Dios pone sobre nosotros una cubierta de protección, nos da reposo y quietud en medio de toda clase de circunstancias. Porque, hermanos, las crisis, las tormentas van a venir a todas nuestras vidas. Acuérdate de esto. Solamente que no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero van a venir. Porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, ¿no? Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo claro esto. Aquel que tiene el temor de Dios en su vida estará satisfecho. Y, hermanos, es muy importante que tengamos esto claro en nuestra vida. Y entendamos, hermanos, también que la gracia de Dios, ¿no?, es la que nos tiene que empujar, ¿no?, a vivir en ese temor. Quiero que leamos juntos un texto en Tito, cuando Pablo habla acerca de la gracia, del poder de la gracia en nuestra vida, que nunca puede ser una excusa para justificar, ¿verdad?, el pecado. Tito capítulo 2, versículo 11. Está hablando aquí Pablo acerca de el poder de la gracia
Tito 2:11. Y dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña la gracia? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces la gracia, hermanos, nos justifica gratuitamente delante del Señor. Nos da una vida nueva, una vida transformada. Pero esa misma gracia es lo que nos debe empujar, ¿verdad?, a vivir en el temor de Dios, a vivir en intimidad con Dios, a vivir una vida recta delante de Dios. Ahora, en este punto me gustaría hacer como un paréntesis y hacer una advertencia aquí a los padres de familia. Hay un área en la crianza de los niños que está en un tremendo debate hoy en día. Hay un tremendo debate a nivel de psicólogos, pedagogos, enseñantes, etcétera, ¿verdad? Y es el tema de la disciplina. La disciplina, ¿verdad? Y casualmente el Señor en la palabra, cuando nos habla, hemos leído esta semana el libro de Amós, Dios es muy claro en cuanto al valor de la disciplina. Y yo quiero enseñarte la perspectiva bíblica. Cuando empecé a dar clases como profesor, mi primera experiencia fue ir a un barrio de las afueras de una gran ciudad, donde los alumnos que pusieron en mis manos eran personas de hogares muy complicados. Tenían hermanos en la cárcel, algunos de los alumnos, eran niños muy complicados, de 10 años, ¿verdad? Entonces cuando me dieron el trabajo, era mi primer trabajo, era un novato total, pagué la novatada, acababa de salir de la universidad. Me hice esta pregunta: ¿cómo subsisto yo aquí? ¿Cómo subsisto como profesor? Antes de mí habían pasado 30 profesores y todos les habían sacado fuera porque no eran capaces de hacerse con la clase. Eran niños rebeldes, complicados, ¿verdad? Se ponían en contra del profesor, no le dejaban dar clase y era terrible, ¿verdad? Entonces me dieron un plazo de decir, bueno, usted verá si es capaz de subsistir aquí. Y yo fui a mi pastor aterrorizado porque no tenía trabajo y lo cogí. Le dije, hermano, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para subsistir? He estudiado pedagogía, psicología y didáctica, todo lo que hay que estudiar en la universidad, pero realmente ¿cómo hago yo con estas fierecillas para subsistir aquí? Porque me di cuenta nada más entrar en clase, hermanos, era tal la obsesión que tenía que soñaba con los niños por la noche. Estaba obsesionado totalmente con los niños, ¿verdad? Porque la situación de la disciplina era horrorosa, ¿verdad? Y el hermano me dio una respuesta muy sencilla, le hablaba poco nuestro pastor. Me dijo, Jesús, vete al libro de Proverbios y toma nota de lo que Dios ha establecido y verás que los principios de Dios funcionan. Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios nada más, ¿verdad?, subsistí. Llegué hasta el final del curso con los muchachos y creo que Dios me dio gracia para cumplir mi cometido. Pero hermanos, yo aprendí a la fuerza, aprendí con dolor, aprendí porque no me quedaba más remedio a escudriñar este libro, el libro de Proverbios, y a aprender lo que Dios dice de la disciplina, aprender que los principios de Dios, padres y madres que estáis aquí, sobre la disciplina funcionan, que la disciplina es un acto de amor verdadero a tus hijos. Y el propósito de la disciplina, tal como Dios lo ha diseñado, es evitar que el niño o la niña sea destruido. Fijaros lo que dice Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hoy la filosofía de hoy es la permisividad. Permítele a tu hijo hacer todo lo que quiera porque se va a traumatizar, pobre niño, ¿verdad? Bueno, Dios no piensa igual, ¿no? El versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23:13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, disciplina sería aquí la traducción más correcta, con vara, no morirá. Le disciplinarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, hoy en día el mensaje que te pasan a ti es que disciplinar a un niño es una muestra de abuso. Pobrecito, que no se traumatice, no le hagas llorar, ¿verdad? Y nos hacen creer un engaño, y es que si yo disciplino a mi hijo, entonces no le amo o le estoy haciendo daño, ¿verdad? Pobrecito, no lo entiende. Entonces cambiamos la acción de la disciplina, que es infligir dolor, para que aprenda a tener un sano temor
de rebasar los límites establecidos y saber que el pasar los límites en la vida siempre trae consecuencias. Cambiamos la acción por las palabras, ¿no? Entonces lo que hacemos es hablarle y hablarle y hablarle, darle cantaleta, pero realmente no actuar. Fíjense, Proverbios 29:19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y la perspectiva de Dios sobre esto, hermanos, es que la vara, la corrección, la disciplina dan sabiduría al niño, forjan su carácter, hacen que el niño sea seguro, le enseñan el amor y los principios, ¿verdad?, de comportamiento fundamentales. El niño disciplinado aprende obediencia, sumisión y reverencia, tanto a los padres como al Señor, ¿verdad? Yo no voy a entrar aquí para no extenderme en cómo hay que administrar la disciplina bíblicamente hablando, ¿verdad? Pero sí, hermanos, Dios nos habla muy claro como padres que tengamos su perspectiva a la hora de criar a nuestros hijos, la perspectiva que Él tiene en su palabra. Y sabes que como hijos de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿verdad?, Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos apartemos, Él no quiere que nos perdamos, y la disciplina de Dios siempre tiene como objeto hacernos volver a Él, tratar con nuestras vidas, llevarnos al arrepentimiento, hacernos participar de su santidad, ¿verdad? Entonces, es claro que para que podamos vivir una vida cristiana satisfecha y libre del mal, tenemos la opción, ¿verdad?, la decisión de andar bajo la autoridad de Dios, sometiéndonos a Él, siendo reverentes y obedientes a sus mandamientos. Muy bien, el siguiente beneficio de andar en el temor de Dios es la promesa de un futuro seguro. Fijaros, Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Proverbios 23:17 y 18: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es la mejor certeza, verdad?, y la mejor garantía para nuestro futuro? El temor de Dios. Él lo establece así, ¿verdad? Es la mejor garantía. Cuando no tememos a Dios, como he dicho al principio, ¿verdad?, nuestros días, lo dice Dios, son acortados. Ahora, yo quiero ir terminando, yendo hacia el final, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar de una forma práctica esta experiencia, ¿verdad? Recuérdate que el versículo del que hemos partido, Salmo 34, versículo 11, dice: venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, el temor de Dios, hermanos, tiene que ser enseñado en nuestras vidas. No es una emoción, es un estilo de vida, de hábitos y de comportamiento que debe ser enseñado. Es algo que tenemos que predicar, ¿verdad?, en la iglesia. Dios es un Dios justo, y si nosotros caminamos en contra de su voluntad deliberadamente, ¿verdad?, tenemos que saber que Dios nos ama tanto que Él nos va a disciplinar, Él va a tratar con nuestras vidas para hacernos volver a Él con mucho amor, ¿verdad? Y ese amor, hermanos, es un amor verdadero. Es el amor que disciplina, es un amor verdadero, porque Él quiere que aprendamos lo importante que es la obediencia en nuestra vida, la cantidad de bendiciones que desata la obediencia en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a obedecerle, ¿verdad?, Él nos guía, Él nos dirige, ¿verdad?, Él nos prospera, Él nos da gracia, Él nos sostiene. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que leamos en el Salmo 78 el proceso, hermanos, de aprender, ¿no?, a vivir en el temor de Dios como algo que tenemos que desarrollar en nuestro estilo de vida como discípulos, como cristianos. Salmo 78, del versículo 1 al 7. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel,
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Es decir, el salmista que nos está hablando de que tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que discipular en la iglesia a las personas cuando vienen a Cristo, cuando se convierten, a vivir cada día en el temor de Dios. Y hermanos, esta realidad debe ser aplicada en dos ámbitos: uno en el hogar y el otro en la familia de la fe, en la iglesia local, ¿no? Y yo quiero animar a los papás y a las mamás. Ayer estaba hablando con un matrimonio y estaban abriendo su corazón y me decían: pastor, nosotros por años nunca nos hemos sentado a comer juntos, porque estábamos muy ocupados, uno corriendo por aquí, el otro corriendo por el otro lado, pero no nos hemos sentado juntos para comer y para tener ese tiempo de familia, ese tiempo devocional. Ahora, esa es una realidad, tristemente, hermanos, que se repite demasiado a menudo, ¿verdad? Que la familia no tiene un tiempo donde no hay televisor, no hay móvil, no hay ningún aparato electrónico ahí encima de la mesa, y lo que hacemos es hablar, comunicarnos y dejar que Dios nos hable, establecer un altar familiar. Y hermanos, eso repercute sin duda ninguna en cómo está la familia. Y quiero hablar a los hombres aquí. Los hombres somos cabeza del hogar y somos sacerdotes del hogar, y nuestra responsabilidad es guiar espiritualmente el hogar y llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿verdad?, a buscar al Señor. Para hacer un devocional diario no hace falta que seas un predicador, ni hagas un culto tampoco, Simplemente lo que tienes que hacer es venir de ahí, ¿no?, propiciar la atmósfera, ese tiempo del día donde todos se reúnen, todos se juntan, aunque sean 10 minutos, se abre la palabra de Dios, se lee la palabra y se ora al Señor, se traen cada asunto a los pies del Señor. Eso es algo muy importante, hermanos, y yo quiero animar a cada uno, ¿verdad?, a que en nuestros hogares, como matrimonios, como familia, o usando el Skype o el internet, hay tantas maneras de hacerlo, podamos realmente tener tiempos de familia, ¿no?, que nos comuniquen con Dios, que nos mantengan centrados espiritualmente, ¿verdad?, y que alimenten nuestra vida. Es tan importante, hermanos, en el hogar, que nuestros hijos conozcan lo que Dios ha hecho, sus intervenciones en nuestras vidas, sus milagros, sus testimonios, experiencias de cómo Dios nos tocó. Si tú lees la Biblia, te das cuenta, hermanos, que cuando Dios se identifica, dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad?, y va nombrando a todos. Es decir, el niño judío recordaba todas las historias de cómo Dios desde el principio, ¿no?, y le contaban una vez y otra vez: éramos esclavos en Egipto, Faraón, ¿no?, las plagas, le repetían la historia, ¿no?, le contaban la historia, porque esa historia realmente era lo que le daba al pueblo la identidad. Somos el pueblo de Dios, ¿sí? Y hermanos, y es muy importante que en nuestros hogares realmente podamos hablar del Señor de esa manera, de una forma sencilla, pero de una forma vital y clara, para que nuestros hijos realmente puedan vivir esa fe de una forma verdadera. Gloria al nombre de Jesús. Dios quiere, padres y madres, que enseñemos su temor a nuestros hijos. Y yo te digo una cosa: si lo hacemos en el hogar, sus bendiciones descansarán sobre nuestros hogares. Y en la iglesia local, ¿verdad?, lo mismo. Tenemos que tener tiempos, hoy es uno de esos días, ¿no?, para hablar y para contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros como iglesia. Que no estamos aquí, hermanos, y hemos aprendido de algún lado. No, Dios tiene un tiempo con nosotros, un trato con nosotros, ¿verdad?, una trayectoria con nosotros como iglesia. Nos ha llevado hasta aquí por su misericordia, pero ha tratado con nosotros, hemos visto su mano, su fidelidad. Y para mí en el discipulado de membresía, esa es una parte importante. Si tú quieres formar parte de nuestra iglesia, tienes que saber quiénes somos, de dónde venimos, qué ha hecho Dios con nosotros, cuál es la trayectoria, la visión, dónde Dios nos quiere llevar, ¿no? Porque eso va a formar parte de tu herencia espiritual. Va a ser un tiempo para pasarte los tratos de Dios con nosotros como iglesia, y eso nos va a llenar de gratitud y de gozo por su fidelidad, por su grandeza y por su amor, y vamos a transmitir a la nueva generación, ¿verdad?, ese principio y ese legado que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Quiero que busques conmigo en el Salmo 145, del 4 al 7. Fíjate, aquí el salmista está incidiendo en este mismo aspecto, ¿no?, la importancia de contar, ¿no?, a otros lo que Dios ha hecho.
Dice aquí, generación a generación celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, como iglesia, a vivirlo en nuestro hogar, ¿verdad? Caminar en el temor de Dios, vivirlo en nuestro hogar y vivirlo también como iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y que yo le pido a Dios, hermanos, mientras os comparto esto, que el Señor nos dé revelación de su palabra para ver las grandes bendiciones que Él ha prometido traer a nuestras vidas cuando andamos en su temor. Y le pido a Dios también, hermanos, que si nuestro corazón ha perdido el temor de Dios, ¿no? Si en nuestra vida hemos entrado en una vida cristiana donde hemos perdido esa perspectiva de lo que significa la intimidad con Jesús, la reverencia, el respeto, la autoridad de Él, lo que Él representa para nosotros, que Él nos haga volver otra vez a su temor, ¿verdad? Que podamos pedirle perdón, ¿no? Por carecer del temor a Él, por minimizar su importancia, que como iglesia, hermanos, podamos entrar en ello, ¿verdad? Y comprometernos, ¿no? A que vivir en el temor de Dios es nuestro estilo de vida. No es simplemente una enseñanza más, es un estilo de vida, y que queremos realmente experimentar esa intimidad con Jesús, ese sometimiento y esa obediencia completa a su voluntad continuamente y cada día. Amén. Termino con este versículo, Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, versículo 19. Dice esto aquí: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es la bondad de Dios. Pero dice aquí que has guardado para quienes, para los que te temen. Amén. Para los que te temen. Luego, por tanto, hermanos, lo que Dios quiere es que como hijos suyos andemos en su temor. ¿Sabe lo que el diablo quiere? Lo que el diablo quiere es que tú no vivas en el temor de Dios. Eso no sea un estilo de vida para ti en tu forma de caminar cada día con Dios, ¿verdad? Que lo dejes a un lado y que tengamos una visión distorsionada, desequilibrada realmente de Dios. Pero, hermanos, Dios dice que Él ha mostrado su bondad a aquellos que le temen. Gloria al nombre de Jesús. Me gustaría que pase aquí el grupo de alabanza y vamos a tener un tiempo tranquilo, ¿verdad? Para con un corito poder adorar al Señor y que podamos cada uno de nosotros examinarnos en esta mañana, ¿verdad? Examinarnos en esta mañana y podamos ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Jesús, cómo está nuestro nivel, ¿verdad? De intimidad, aleluya, de dedicación, de entrega al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.